Ramiro García, él es abogado de la Federación de Servidores Públicos, bienvenido. Hoy tendrán que ser recibidos por la Corte Constitucional para analizar la demanda que la Federación de Servidores Públicos puso por la inconstitucionalidad que tendría la decisión de renunciar obligatoriamente a los servidores públicos. ¿Qué se espera de esta sesión? Bueno, nosotros esperamos que la Corte Constitucional, al recibirnos, al escuchar nuestros argumentos, actúe básicamente dentro de los lineamientos constitucionales. Si la Corte Constitucional se niega a actuar en este tema, si se lava las manos en este tema, yo creo que se habrá roto el último dique de protección de los derechos fundamentales aquí en el Ecuador. Como máximo órgano de control constitucional, como intérprete último de la Constitución, es obligación de la Corte Constitucional analizar el tema que se ha puesto en su consideración, que además es clarísimo. Es un tema de directa afectación de derechos constitucionales. Básicamente, ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, varios. Primero, hablar de una renuncia obligatoria es una contradicción en términos. Eso es hablar como de un matrimonio obligatorio. Una renuncia no puede ser obligatoria porque una renuncia como acto jurídico conlleva implícito una voluntad libre e informada, es decir, la decisión de quien renuncia de desenrolarse de una institución, de pertenecer a una institución específica. Por lo tanto, hablar de una obligación de esto es una contradicción a la lógica, pero aparte de eso, evidentemente una vulneración del derecho a la libertad. Por otro lado, este reglamento, este decreto 813, vulnera, por supuesto, la ley que aplica. Y este no es un problema infraconstitucional, es un problema del principio de legalidad. Recordemos que el artículo 425 de la Constitución establece la jerarquía, el orden jerárquico de las normas. Una afectación de este orden jerárquico de las normas ya es un problema constitucional. Más todavía se afecta el principio de legalidad, más todavía se afecta el principio de libertad. A una persona que libremente debería decidir si renuncia o no renuncia, se le obliga a renunciar. Además, bajo argumentos totalmente sesgos, totalmente corruptos, diría yo, porque es corrupto justificar esto, aduciendo que los funcionarios desenrolados son ineficientes, inoperantes o corruptos, sin que se hubiera iniciado un solo sumario administrativo, sin ninguna garantía procesal, sin que se permita un mínimo ejercicio del derecho a la defensa. Además, si son funcionarios corruptos, ¿por qué no los procesan administrativamente y los destituyen sin un centavo de indemnización? ¿Por qué tenemos nosotros que pagar? Si es que fuera verdad lo que dice el gobierno, que yo, por bueno, supuesto, ya se no echaron para atrás, ya dijeron que no, aunque no es que todos son corruptos, ¿no? Que ese realmente no es el argumento principal, no han presentado un argumento principal. Bueno, ¿cuál es el argumento principal? El problema es que este no es un problema de argumento, es un problema de respeto a la Constitución. A una persona no le pueden obligar a desenrolarse, a dejar de pertenecer a una institución específica fuera de su ámbito de libertad. Existen causales. Si es que incurre dentro de una de esas causales, inicien los sumarios administrativos, procesenlos, denles la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa, destituyanlos y échenlos. Sin problema. Nadie está a favor de mantener funcionarios ineficientes, corruptos, que traten mal a la gente. No, en absoluto, todo lo contrario. Pero no se acuse sin pruebas. ¿Por qué dice usted que espera que el Tribunal o que la Corte Constitucional no se lave las manos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se prevé que podría suceder? De alguna manera se ha anticipado algún criterio en cuanto a considerar este tema como infraconstitucional. Si este tema es infraconstitucional, entonces la Corte Constitucional estaría de alguna manera reconociendo que no tiene ejercicio en ningún tema. Porque si hay algún tema constitucional, claramente constitucional, es este. Imagínese usted que mañana el presidente dicte un reglamento de matrimonio obligatorio. Un reglamento de aplicación del Código Civil y de la Ley del Registro Civil. ¿Sería este un problema constitucional o sería simplemente un problema de conflicto entre un reglamento y una ley? Evidentemente habría un problema constitucional. ¿Por qué? Porque el matrimonio como acto jurídico también es un acto voluntario. A mí el Estado no me puede imponer cuándo, dónde o con quién me caso. De igual manera, la renuncia como acto jurídico. Si la Corte decide que este no es un tema que podría ser tratado dentro de la Corte Constitucional, ¿quién lo trataría? Bueno, habría que ver a dónde la manda la Corte, si la manda a la jurisdicción ordinaria por la vía del Tribunal Contencioso Administrativo o lo manda al procurador para que el procurador emita un pronunciamiento vinculante. En ambos casos lo que se estaría es difiriendo el problema, echando la pelotita a otra persona y permitiendo que en el ínterin el gobierno siga aplicando este mecanismo inconstitucional, violando derechos fundamentales. Ahora, dentro de la Corte Constitucional, digamos, hay pocas expectativas de que se sancione en contra del gobierno. Digamos, yo todavía esto también se ha tergiversado, ¿no? Es un organismo que debería defender los derechos de los ciudadanos, pero aquí utopía o pues sigo siendo muy defender la realista. tesis Yo de los todavía gobiernos. espero que los jueces, más todavía, estamos hablando de los jueces de la más alta corte del país, estamos hablando del órgano máximo de control constitucional, estamos hablando del órgano al cual la Constitución le ha encargado su interpretación última.
Estamos hablando del órgano que a través de la acción extraordinaria de protección, por ejemplo, nos da jurisprudencia obligatoria a todos y especialmente a todos los jueces. Si es que los jueces de ese órgano no asumen su responsabilidad, entonces ahí sí tenemos que ya... Esto implicaría prácticamente un reconocimiento de que ni siquiera tenemos Estado bajo la fórmula establecida en el siglo XVIII. No hablemos del Estado neoconstitucional, del Estado de garantías y derechos, del Estado social y democrático de derecho y justicia. No, ni siquiera un mínimo Estado en donde las funciones son independientes y en donde, bajo la estructura propuesta por Kelsen en inicios del siglo XX, tenemos un órgano de control constitucional extrapoder, fuera de los poderes. Justamente por eso la Constitución, pero no esta, la anterior también, cuando teníamos el Tribunal Constitucional a partir de la Constitución de 1998, se establece un órgano de control constitucional extrapoder, fuera del Ejecutivo, fuera del Legislativo, fuera del Judicial, con control de todas las funciones. Uno de los avances en esta Constitución fue que el órgano de control constitucional tenga inclusive el control de constitucionalidad de las decisiones judiciales del más alto nivel. Las decisiones de la Corte Nacional tienen que pasar por vía de acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional. Entonces, si este órgano, al que nosotros democráticamente, además por vía de democracia directa, porque hemos votado por esta Constitución, le hemos dado semejantes atribuciones, que los jueces que pertenecen a este órgano no las asuman y no las ejerzan para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, sería impresentable. Bueno, recuerde también usted que esta es una Corte Constitucional cuyos directivos están en este momento cuestionados y enjuiciados por haber supuestamente recibido una coima para tomar una decisión a favor de una empresa privada. Yo debo manejar el mismo discurso siempre. La Constitución establece el principio de inocencia, la presunción de inocencia, tenemos que presumir inocente a toda persona mientras no se dicte sentencia ejecutoria en su contra. Sí, en efecto, el presidente está procesado, tendrá que ejercer su derecho a la defensa. ¿Qué es lo que estamos pidiendo que se permita a los funcionarios públicos? Que ejerzan su derecho a la defensa, que no se los tilde de corruptos o ineficientes sin ningún procedimiento, sin ninguna imputación, sin ninguna garantía procesal, que se les permita el pleno ejercicio de sus derechos, los mismos derechos que, por supuesto, exigimos se les reconozca también en su procesamiento al señor presidente de la Corte Ahora, en caso de que Constitucional. suceda lo que usted está presumiendo que podría suceder, es decir, que la Corte Constitucional diga que este no es un tema que puede ser tratado por la Corte y lo delegue o lo envíe a otra institución, ¿cuál es la estrategia a seguir? Bueno, varias. Primero, evidentemente tendremos que remitirnos a la institución a la que se derive, pero más allá de eso, nosotros ya hemos discutido la posibilidad de acudir a órganos internacionales, en específico al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que más allá de lo que piense este gobierno, sus decisiones son vinculantes y obligatorias. Si hay algo en lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho especial referencia, y en algunos casos contra el Ecuador, recordemos caso Tibi versus Ecuador, Chaparro Lapo versus Ecuador, Zambrano Lor versus Ecuador, Almonacid Arellano versus Chile, en que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son vinculantes y obligatorias. Por eso decidieron, y además fue una muy mala idea que le salió muy mal, tratar de constituir un órgano paralelo a la OEA y por ahí una corte paralela también medio a la medida de los gobiernos bolivarianos. La Corte Interamericana está ahí y sus decisiones tienen que cumplirse. Así que ahí acudiremos. Este es un proceso que no termina, que será largo y que por el que probablemente pagaremos todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias al doctor Ramiro García por estar en esta mañana. Muchas gracias a usted.